It is very important for pastors to study theology at a deeper level than just the level at which they preach to their congregations week by week. Es muy importante que los pastores estudien teología más allá de lo que tienen que estudiar para elaborar sus predicaciones semana tras semana. I hope that you have not come here just to get a few quick sermon outlines you can use in preaching in the next few weeks. Y espero que no hayan venido aquí con la intención de elaborar bosquejos con ideas para lo que pueden predicar las próximas semanas. There is a place for that sort of conference, but the purpose of this week's class is different. Hay un lugar para conferencias así, pero el propósito de esta clase es distinto. Imagine a medical doctor who had never studied sciences like biology, anatomy, chemistry, and physiology. Imagínense a un médico que nunca ha estudiado ciencias como la biología o la fisiología. Suppose he just went to some conferences and learned about what other doctors were using as treatments these days. Imagínense que él fuera o asistiera a algunas conferencias y aprendiera lo que otros doctores están utilizando para sus tratamientos en estos días. And then suppose that he went home and just prescribed those treatments to his patients. Y luego supongan que él regresa a casa y tan solo prescribe los mismos tratamientos a sus pacientes. Would you like to have such a person as your doctor when your child is sick? ¿Te gustaría tener a una persona así como tu doctor cuando tu hijo está enfermo? Of course not, but why? Por supuesto que no, pero ¿cuál es la razón? Because a doctor needs to understand the science behind the treatments and needs to know a lot of detailed information that he never shares with his patients. La razón es que un doctor necesita entender la ciencia que hay detrás de esos tratamientos y tiene mucha información que no le va a transmitir a sus pacientes. And yet this information informs his diagnoses and prescriptions. Sin embargo, toda esa información contribuye al diagnóstico y al tratamiento. Likewise, a pastor needs to know many things that never make it into sermons, but which stand behind the doctrines on which those sermons are based. De la misma manera, hay muchas cosas que un pastor tiene que conocer que no van a llegar a un púlpito, pero tienen una influencia en lo que el pastor hace. Specifically, a pastor needs to know about the history of metaphysics Especialmente un pastor tiene que saber acerca de la historia de la metafísica and the central tradition of classically realist metaphysics in the Augustinian Thomist tradition, y de la tradición central de esa metafísica realista que se encuadra también en la tradición agustiniana y de Aquino. and the way that metaphysics informs the method of faith-seeking understanding and the doctrines of God and creation in particular. Y el modo en que esa metafísica influye también en la noción de la fe que busca entendimiento, en particular en la doctrina como la creación o la providencia. Unfortunately, such knowledge is not taught in many seminaries today. Desafortunadamente, mucho de lo que estoy diciendo no se enseña en los seminarios hoy en día. A century ago, most seminaries required studies in logic, ethics, metaphysics, and the history of philosophy as a prerequisite for admission. Hace un siglo los seminarios requerían conocimientos de lógica, de ética, de metafísica como un prerequisito para poder ingresar a estos. Today, almost no Protestant seminaries do so. Hoy en día no hay casi ningún seminario protestante que enseñe esto. And what is worse, they do nothing to help students acquire this knowledge after admission to seminary. Y peor todavía, los seminarios no hacen nada para que los estudiantes adquieran este conocimiento de manera previa. And yet, as pastors, we are expected to confess and to teach the great Reformed confessions like the London Baptist Confession. Y con todo, se espera que nosotros como pastores podamos enseñar las grandes confesiones como la Confesión Bautista de Fe de Londres. And the theology out of which those confessions emerged was heavily influenced by metaphysics in the Augustinian Thomist tradition. Y la teología de la que surgieron estas grandes confesiones fue influenciada por esa. Would you repeat the last part? The Augustinian. And yet this knowledge was heavily informed the great Protestant confessions. Sí, este tipo de pensamiento de metafísica influenció estas confesiones.
So the purpose of this course this week is to introduce the basics of Christian metaphysics. Así que el propósito de este curso esta semana es introducir estas nociones de la metafísica. This is a huge subject, and all we can do is scratch the surface in the short time we have. Este es un tema muy grande y tan solo vamos a alcanzar a abarcar la superficie en el tiempo que tenemos. But I want to convince you that metaphysics is a very practical subject. Pero quiero convencerlos de que la metafísica es un tema muy práctico. In his book, The Rise and Triumph of the Modern Self, Carl Trueman begins with the question, En su libro, el autor Carl Trueman, un libro que se titula El auge y el triunfo del yo moderno, él postula: why do so many modern people take seriously the idea that a man can turn himself into a woman by an act of will? ¿por qué hay tantas personas en esta época que creen que pueden cambiar su sexualidad por un acto de su propia voluntad? Everybody knows this is nonsense. Todos sabemos que esto es un sinsentido. So why do so many educated and intelligent people feel the necessity to pretend to take it seriously? Pero ¿por qué hay tantas personas educadas e inteligentes que se toman en serio esta cuestión? The answer is bad metaphysics. Y la razón es una mala metafísica. So, metaphysics is very practical. La metafísica es muy práctica. The solution is not simply to pass laws banning biological males from women's sports. La solución no es entonces solamente publicar leyes que prohíban que los hombres biológicos participen en deportes de mujeres. That is fine as far as it goes, but it doesn't go far enough. Eso está bien hasta cierto punto, pero no llega lo suficientemente lejos. We need to understand why transgenderism is metaphysically impossible. Necesitamos entender por qué la noción de alguien transgénero es metafísicamente imposible. Just to change the law would be to use power to prevent evil from being done. El hecho de cambiar solamente la ley, lo único que prevendría sería un mal a través del poder. But Christians do not teach that power makes you free. Pero Jesus teaches that the truth will make you free. Los cristianos no enseñamos que el poder va a hacernos libres, sino que la verdad va a hacernos libres. So we must understand the truth about metaphysics. Debemos entender entonces la verdad de la metafísica, We need to understand truth that our culture has forgotten. una verdad que nuestra cultura ha olvidado. The answers are not that obscure. They exist in history. Las respuestas no son muy oscuras, de hecho se encuentran en la historia. But if we will not read history, we will be condemned to repeat the mistakes endlessly. Pero si no leemos la historia, vamos a estar condenados a repetirla de manera interminable. So tonight is an introduction to the course, and it's an overview. Así que esta noche vamos a ver, a modo de introducción, un panorama general del curso. We will cover a lot of topics from a high level, and then Tuesday and Wednesday and Thursday we will go more in depth. Vamos a abarcar muchos temas y después lo vamos a hacer de manera más profunda en los próximos días. I also want to encourage you to write out questions and give them to Ibram or to Hector or whoever, and we will have time for questions at some point in the week. También quiero animarlos a que escriban algunas preguntas a medida que vayamos avanzando y las entreguen para poder tener un tiempo después de preguntas y respuestas. Okay, and I'm going to try to remember to take a break after about an hour, and if I don't, then you will help me to remember. Y quiero hacer el esfuerzo para recordar que vamos a tomar un descanso después de una hora. Si no me acuerdo, ustedes me pueden recordar. Because when I get going, sometimes I forget myself. Porque algunas veces que empiezo a andar, se me olvida. Galatians 4:4 was a very important text to the church fathers. Gálatas 4:4 fue un texto muy importante para los padres de la iglesia.
But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. According to Luke chapter 2, the birth of Jesus occurred at a very specific moment in history when all was prepared. Según Lucas capítulo 2, el nacimiento de Cristo ocurrió en un momento muy específico en el que todo estaba preparado. There were several aspects of that preparation, but one of them had to do with Greek philosophy. Hubo varios aspectos de esa preparación, pero uno de esos aspectos tiene que ver con la filosofía griega. During the period between the Testaments, Greek philosophy arose in Greece. Durante el periodo que encontramos entre los dos testamentos, hubo un auge en la filosofía en Grecia. It was a rational attempt to understand the world as characterized by laws that can be understood by human reason. Este fue un intento racional por tratar de explicar el mundo según leyes que eran conforme a la razón. Up to this point in time, all the cultures of the world had been mythological. Hasta ese punto de la historia, todas las culturas en el mundo habían sido mitológicas. All the cultures surrounding ancient Israel were based on mythology: Canaan, Egypt, and Mesopotamia. Todas las culturas que rodeaban a Israel, como en Canaán, en Egipto, en Mesopotamia, operaban bajo esas ideas mitológicas. So what is a myth? Pero, ¿qué es un mito? A myth is a story that explains how the current order of the world came to be. Un mito es una historia que intenta explicar por qué encontramos un mundo con el orden presente. As an example, we could take the so-called Babylonian creation myth Enuma Elish. Como ejemplo, podríamos tomar los mitos de la creación babilónicos que se titulan Enuma Elish. This myth begins with pre-existing matter in chaos. Y este mito comienza con una materia preexistente en medio del caos. There is no creation out of nothing. Allí no hay una creación a partir de la nada. A hero god, in this case Marduk, appears and fights the chaos monster Tiamat. Y un dios héroe, en este caso Marduk, tiene una lucha, una batalla en contra del monstruo del caos que se llama Tiamat. Through this violence, he establishes order. Y a través de esta violencia, este logra establecer un orden. The myth is then the explanation for why pagan religion came into existence. El mito se convierte así en la razón para explicar la existencia de la religión pagana. And pagan religion worshipped the gods of the myths. Y la religión pagana adora a los dioses de ese mito. And why did they do that? ¿Y por qué lo hacen? Because worship encourages the gods to continue to maintain the order of nature. Porque la adoración es algo que anima a los dioses para que ellos persistan en mantener ese orden en la naturaleza. And this makes the crops grow and makes the flocks fertile and makes the seasons come and go in an orderly way. Esto hace que haya frutos en los campos, que la tierra sea fértil y todo lo que encontramos en la naturaleza. And this explains why sacred prostitution was a common feature of pagan religions across the ancient Near East. Esto explica también por qué la prostitución sagrada era algo relacionado con los templos bajo estos mitos. It was a kind of sympathetic magic. Era un tipo de magia simpathetic. It was magic. Yeah. Sí, un So tipo de magia. Ujú. it was a way to encourage the gods to bring forth the rains and to make everything grow and be fertile. Era una manera de animar a los dioses para que ellos siguieran dando lluvias y permitieran que los campos fueran fértiles. Greek philosophy broke with such mythological explanations for why the world is as it is. La filosofía griega vino a romper con esos mitos que trataban de explicar el mundo como lo tenemos. The early Greek philosophers were scientists and mathematicians. Y los filósofos griegos más tempranos eran
científicos y matemáticos. And the early Greek philosophers from Thales to Aristotle began to search for rational explanations for why the world is as it is. Y desde Tales a Aristóteles, los filósofos empezaron a buscar explicaciones de por qué el mundo funciona de esta manera. It's quite a mystery as to how they came to believe that the world has a rational structure. Es un misterio cómo es que llegaron a creer que el mundo tiene una estructura racional, It was unprecedented. porque esto no tenía ningún otro precedente. The church fathers were very impressed by this idea, Los padres de la iglesia estaban de hecho muy impresionados con esta idea. and they saw this as part of divine preparation for the incarnation. Y ellos vieron esto como parte de la preparación divina para la encarnación. Previous cultures had a kind of science, sort of science. Las culturas previas tenían más o menos un tipo de ciencia. For example, the Babylonians had astronomy. They observed the stars and made predictions. Por ejemplo, los babilonios tenían la astronomía y a través de la observación de los astros habían hecho ciertas predicciones. So they observed how nature works. Habían observado, pues, cómo funciona la naturaleza. But they did not believe that reason could penetrate to the structure of explaining why it works this way. Pero ellos no creían que la razón fuera capaz de penetrar en el por qué este mundo funciona de esta forma. Now, Greek culture was not as a whole dominated by philosophy. Ahora bien, la cultura griega no fue dominada por la filosofía, It remained mythological at a popular and governmental level. sino que permaneció como una cultura mitológica a un nivel popular y de gobierno. The philosophers were a small group of eccentrics. Los filósofos eran un pequeño grupo de excéntricos. In fact, many times schools of philosophy were organized in secret societies. De hecho, muchas veces las escuelas de filosofía tuvieron que organizarse en sociedades secretas. There is a long tradition that Plato's own beliefs about philosophy were never written down. Hay una larga tradición de que las propias ideas de Platón nunca quedaron por escrito. So even though Greek philosophy existed, it was not shaping Greek culture. Así que si bien la filosofía griega existía, no estaba moldeando a la cultura griega. And so that culture did not become scientific. Así que esta cultura no se hizo una cultura científica. It was not until Christianity became the dominant religion of the Roman Empire that the way was open for the rise of science. No fue sino hasta que el cristianismo llegó a tener esa influencia y a tener el auge en el Imperio Romano que surgió la ciencia. Because the Christian doctrine of creation provides an answer to the question of why the world is as it is. Y esto es porque la doctrina cristiana de la creación nos explica el por qué la creación existe de esta manera. John 1 interprets Genesis 1 as and identifies the spoken word with Jesus Christ. Juan capítulo 1 interpreta lo que tenemos en Génesis capítulo 1 y identifica la palabra de Dios o el verbo como a Cristo. In John 1, it says, and the Logos became flesh. And the Greek word Logos is worth thinking about for a moment. Juan capítulo 1 nos dice que aquel verbo, aquel logos se hizo carne. Y esa palabra logos es algo en lo que vale la pena pensar. This word actually was used in Greek philosophy. Esta palabra era utilizada, de hecho, en la filosofía griega. It was used by the Stoics. Fue utilizada por los estoicos. The Stoics saw the Logos as the principle of rationality at the core of the universe. Los estoicos concebían el logos como un principio de racionalidad en el universo. And so what John 1 says is that the Logos, the rational principle at the center of the universe, Así que lo que Juan dice, el logos, ese principio de racionalidad en el centro del universo, has become a person, Jesus Christ. se ha convertido en una persona, Jesucristo. And the Logos became flesh.
y el Logos se hizo carne. But the Logos who became flesh was the Logos of Genesis 1. Pero el Logos que fue hecho carne es el mismo Logos de Génesis capítulo 1. In Genesis 1:3 it says, "And God said, let there be light." En Génesis 1:3 se nos habla cómo Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. So God creates by his Logos. Dios crea entonces por medio de Logos. And so by the word of God is the means by which this created order came into existence. Y la palabra de Dios entonces es el medio por el que llegó a existir este orden en la creación. And the created world bears the imprint of the Logos. Y ese mundo creado lleva la impronta o la huella de este Logos. And that is why nature can be observed to operate by law. Y esa es la razón por la que podemos observar en la naturaleza ciertas leyes. This is why the seasons are regular. Esa es la razón por la que las estaciones son regulares. This is why giraffes never have baby elephants. Esa es la razón por la que las jirafas nunca tienen elefantes. Nature operates according to a rational principle that can be discovered by human reason. La naturaleza funciona a través de un principio racional que se puede descubrir por medio de la razón. And Genesis 1:26 to 28 explains why that is. Y Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28 nos explica por qué se da esto. Because humans are created in the image of God. Y la razón es que los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios. And the church fathers unanimously understood part of that image to be reason. Los padres de la iglesia entendieron de manera unánime que parte de esa imagen consistía en la razón. And so science makes sense in a Christian metaphysics. Así que la ciencia tiene sentido bajo una metafísica cristiana. This is what our culture is losing. Y esto es exactamente lo que nuestra cultura está perdiendo. Now, the mainstream of philosophy was, at the time of the church fathers, was Platonism. Ahora, la corriente dominante de la filosofía en el tiempo de los padres de la iglesia era el platonismo. We need to understand that at the time of Augustine in the 5th century, this was a tradition that was 800 years old. Y hay que entender que para el tiempo de Agustín, en el siglo V, esta tradición, esta filosofía ya tendría al menos 800 años. The mainstream of the Platonist tradition extends from Plato to Aristotle, La corriente dominante del platonismo se extiende desde Platón, Aristóteles, to the Middle Platonists, to the Neoplatonists, hasta el platonismo medio, hasta el neoplatonismo. and it was Neoplatonism that Augustine encountered. Y fue el neoplatonismo el que Agustín se encontró. Neoplatonism was helpful to Augustine in becoming a Christian. El neoplatonismo fue útil para la conversión de Agustín. The reason this happened was like this. Y la razón por la que esto ocurrió fue la siguiente. Augustine had been a Manichaean for 9 years in his 20s. Agustín había sido maniqueo por 9 años mientras que estaba en sus 20s. As a Manichaean, he saw God as a finely diffused substance. Y como maniqueo, él concebía a Dios como una sustancia difusa. When he went to church, he heard the preachers talking about God who is real but not material. Y cuando él fue a la iglesia, él escuchaba acerca de un Dios que es real, pero no es material. And he couldn't understand that. Y él no podía concebir esto. If God is material, he could be real, but if he's real, if he's not material, he's not real. Él pensaba, si Dios es material, entonces puede ser real. Pero si Dios no es material, ¿cómo puede ser real? In Book 7 of the Confessions, Augustine tells us how he became a Christian. En el libro séptimo, en sus confesiones, Agustín nos relata cómo ocurrió su conversión. He read in the books of the Neoplatonists the idea of God as a spiritual substance.
él había leído en los libros de los neoplatónicos la idea de Dios como un you say So spirit- yeah, substance, spiritual substance. como Yeah. una sustancia espiritual. So he was probably reading the Aeneads by Plotinus. Probablemente estaba leyendo la Eneida de Plotino. Plotinus was a Neoplatonist philosopher who never became a Christian. Plotino era un filósofo neoplatónico que nunca llegó a ser cristiano. And yet, this concept of a spiritual substance enabled Augustine to see how God could be real without being material. Pero este concepto de una sustancia espiritual permitió para Agustín el poder pensar cómo Dios podía ser real sin ser material. Once he understood that, the way was open to become a Christian. Y una vez que él entendió esto, el camino se abrió para que él llegara a ser cristiano. So, Platonism, he regarded as a non Christian philosophy, but as the best of the Él philosophies. pensaba en el platonismo como una filosofía que no era cristiana, pero aún así era la mejor de las filosofías. So, what is Platonism to Augustine? So, let's define it. Pero vamos a definir qué era el platonismo según Agustín. So, Lloyd Gerson says that Platonism is defined by 5 characteristics, 5 antis. So, there's first of all anti materialism. El autor Lloyd Gerson nos da una definición del platonismo que consiste en 5 cosas. Y la primera es el antimaterialismo. Anti-nominalism, La segunda es el antinominalismo. anti-mechanism, La tercera es el antimecanicismo, anti-skepticism, el antiescepticismo and anti-relativism. y el antirelativismo. So all Platonists believe in a spiritual reality in addition to the material world we access with our 5 senses. Así que Platón creía en una realidad espiritual que trasciende lo que podemos conocer a través de nuestros 5 sentidos. So it is Platonism against naturalism. Así que podemos pensar en el platonismo en contra del naturalismo. Naturalism is the belief that all of reality can be accessed with our 5 senses. El naturalismo es la idea que postula que todo lo que podemos conocer consiste en lo que podemos conocer solo por medio de nuestros sentidos. So hopefully you can see why Augustine thought that Platonism was better than naturalism. Así que espero que puedan ver cómo es que para Agustín el platonismo era mejor que el naturalismo. So let's just define each of these 5 characteristics now. Vamos a definir ahora cada una de estas 5 características. So anti-materialism is we perceive material things with our 5 senses, but we are also able, go ahead. El antimaterialismo es la idea de que podemos percibir las cosas por nuestros 5 sentidos, pero además de eso también podemos percibir And we can perceive immaterial things with our intellect. cosas que son inmateriales a través de nuestro intelecto. Now, obviously the terms are going to be important, the definitions of all these terms, so don't be alarmed if there's something that you're not clear on the definition of it. We'll probably come to it again. Obviamente los términos aquí y sus definiciones van a ser muy importantes y no se asusten en este momento si no comprenden todo esto. Después hay algunas cosas que van a ser más claras. So anti-nominalism, Platonists believe in universals, which are non-material realities in which things participate. I'm sorry, I got Yeah. lost. So they believe in non-material realities called universals. Los platonistas creen en realidades que no son materiales y a las que se les llama universales. And anything that is created in this world is what it is by participating in those universals. Y todo lo que ha sido creado en este mundo ha sido creado participando de esos universales. Now, I will talk extensively about this idea of participation on Thursday. Voy a hablar de manera más extensa acerca de esta idea de la participación el día jueves.
Anti-mechanism. So they believe in some sort of form-matter distinction. En cuanto al antimecanicismo, los platonistas creen en una distinción entre la sustancia y la forma. The form is what makes a thing what it is. La forma es lo que hace que una cosa sea lo que es. So the form of the human being is the soul. Una forma o la forma del ser humano es el alma. The body is material. El cuerpo es material. Our bodies are the same matter as other animals. Nuestros cuerpos tienen la misma materia que la de otros animales. But what makes us human is that we have the form of human, we have a soul. Pero lo que nos hace humanos es que tenemos la forma de humanos, es decir, tenemos alma. In Genesis 2, God takes the dust of the earth and fashions it into Adam's body. En Génesis capítulo 2 vemos cómo Dios toma el polvo de la tierra y le da forma para que se convierta en el cuerpo de Adán. And then he breathes into that body the breath of life, and the Hebrew word there is Adam became a living nephesh, a living soul. Y luego vemos cómo Dios le da a Adán el aliento de vida, y la palabra que se utiliza allí para designar esto, nefesh, nos habla del alma. So for Platonists, matter does not move itself. Para los platonistas, la materia no se puede mover a sí misma. The form moves it. Es la forma la que la mueve. So it's not mechanistic. Así que no es mecanicista. Anti-skepticism, En cuanto al antiescepticismo, they believe in truth and the ability to know truth. los platonistas creen en la verdad y la capacidad para poder conocer la verdad. And we know truth about things by understanding their natures. Y nosotros conocemos la verdad entendiendo la naturaleza de las cosas. And their natures are what they are because of the form that they are. Y esas naturalezas llegan a ser lo que son por la forma que tienen. Anti-relativism, nominalism undermines the possibility of knowledge. Ahora, en cuanto al antirrelativismo, lo que pasa aquí es que el nominalismo merma la posibilidad que tenemos de conocer las cosas. So our intellects are able to grasp the form of a thing. Nuestro intelecto tiene la capacidad de comprender la forma de una cosa. And the form participates in a universal. Y la forma participa de un universal. So the form of horseness is the universal horse. La forma, por ejemplo, de la naturaleza de un caballo es un caballo. So all actually existing horses participate in the form of horseness. Así que todos los caballos que existen participan de esa forma, de la forma de la naturaleza del caballo. And this goes for everything in the world. Y esto ocurre así de la misma manera con todo en el mundo. So you can see that if you are a Platonist culture, but then you cease to believe in the non-material realm, Así que podrán observar ahora como si pasamos de una cultura platonista a... you cease to believe in the non-material realm, from, for the realm of forms and universals. would you repeat? Okay, so if you are a Platonist culture and you cease to believe in the immaterial realm, Si somos una cultura platonista y dejamos de creer en la idea de una forma, then you lose knowledge. entonces perdemos también juntamente el conocimiento. Then you don't know what a woman is. Y entonces no podemos saber lo que es una mujer. Remember that in the U.S. Senate, when the latest addition to the Supreme Court was being interviewed, Por ejemplo, en el Senado de los Estados Unidos, cuando se entrevistó a una candidata para la Suprema Corte de Justicia, she was asked, "What is a woman?" se le preguntó, ¿qué es una mujer? She is a woman. Y ella misma es una mujer. But she said, "How would I know? I'm not a biologist." Pero ella dijo, ¿y cómo voy a saber si yo no soy bióloga?
You see, her problem is that she thinks that to know what a woman is, you should ask a biologist. El problema es que ella pensaba que para saber lo que es una mujer hay que preguntarle a una bióloga, When you should be asking a philosopher, cuando en realidad habría que preguntarle a un filósofo, and you should be asking a Platonist philosopher. y en especial a un filósofo platónico. So you can see that this tradition is deeply embedded into our culture and our history. Así que podemos ver que esta tradición está profundamente incrustada en nuestra historia y cultura. And that's largely because of Augustine. Y eso es en gran parte gracias a Agustín. You see, Augustine brought Platonic philosophy into a synthesis with revealed Christian doctrine. Agustín hizo una síntesis entre la filosofía platónica y la fe cristiana. In The City of God, chapter 8, he talks about this. Y en su libro, La ciudad de Dios, capítulo 8, él habla de estas cosas. And he gives a little history of Greek philosophy from Thales to his time. Y él da una pequeña historia de la filosofía griega, desde Tales hasta su tiempo. And then he says, of all these philosophies, perhaps the Platonists are the best. Y luego dice, entre todas estas filosofías, quizás la mejor es la de Platón. But then he says, in the books of the Platonists, I never read that the word became flesh. Pero él luego dice, en los libros de los platonistas, yo nunca leí de cómo el verbo se hizo carne. And so Augustine believes that certain truths are only known by special revelation. Así que Agustín creía que hay ciertas verdades que solo pueden conocerse a través de la revelación especial, Like the doctrine of the Trinity como la doctrina de la Trinidad and the doctrine of the Incarnation y la doctrina de la encarnación and the doctrine of salvation. y la doctrina de la salvación. But he also acknowledges that the Platonists were right in believing certain things. Pero él también creía que los platonistas tenían razón al creer algunas cosas, Such as, for example, that the world is not reducible to the material aspect of it. así como por ejemplo que el mundo no se puede reducir a su aspecto material, And that the human mind is capable of grasping truth. y también que la mente humana es capaz de comprender la verdad. And these are metaphysical ideas which became foundational to Augustine's overall theology. Estas son ideas metafísicas que llegaron a ser fundamentales para la teología de Agustín. And Augustine was the most widely read writer in the Middle Ages. Y Agustín fue el autor más leído en el periodo de la Edad Media. And through the Middle Ages, from Augustine to Anselm to Bonaventure to Aquinas, Y en la Edad Media, pasando por Agustín, por Anselmo, hasta llegar a Tomás de Aquino, a tradition of Christian metaphysics developed. se desarrolló una tradición de metafísica cristiana. And it comes to its full flowering in Thomas Aquinas. Y esta llegó a su pleno florecimiento en Tomás de Aquino. For Thomas, Christian truth can be divided into two categories. Para Tomás, la verdad cristiana puede dividirse en dos categorías. There are the preambles of the faith and the articles of the faith. Están por un lado los preámbulos de la fe y por otro lado los artículos de la fe. And the preambles are those which are doctrines which can be known by reason. Y los preámbulos son doctrinas que pueden conocerse mediante la razón. But the articles of the faith can only be known by special revelation from God through Scripture. Pero los artículos de la fe solo pueden llegar a conocerse a través de la revelación especial por la Escritura. So he called revealed religion, or the study of revealed theology in Scripture, he called that sacra doctrina. Así que a la religión revelada o al estudio de lo que encontramos en la Escritura, aquí no lo llamó sacra doctrina. So Christian theology is thus comprised of metaphysics plus sacred doctrine. Así que la teología cristiana se compone tanto de la metafísica como de la doctrina sagrada. But we should not imagine that it's strictly a linear procession from the metaphysics to doctrine.
Pero no debemos imaginar necesariamente que hay una línea de procesión entre la metafísica hacia la doctrina cristiana, It's more like a circular study. sino que es más bien como un estudio circular. So we understand the Bible as we read it in the light of sound metaphysics, Entendemos la Biblia a medida que la leemos a la luz de estos supuestos metafísicos. but we also deepen our metaphysical understanding by what we find in Scripture. Pero también profundizamos nuestro entendimiento metafísico por medio de lo que encontramos en las Escrituras. So, for example, Por the ejemplo. Greek philosophers understood at least that the world is rational. Los filósofos griegos entendían al menos que el mundo es racional, But the Christian doctrine of creation revealed in Scripture explains why it is that way. pero es la doctrina cristiana de la creación la que nos explica por qué el mundo existe de esa forma. So they work together. Así que estas cosas funcionan de manera conjunta. It's a synthesis of faith and reason. Es una síntesis entre la fe y la razón. Why is this important to us as Reformed people today? ¿Y por qué esto es importante para nosotros como reformados hoy en día? Because the Reformed theologians of the 16th and 17th centuries were shaped by this kind of Christian metaphysics. La razón es que los teólogos reformados de los siglos XVI y XVII fueron moldeados en su doctrina por esta metafísica. And so when they wrote the great Reformation confessions like Westminster or the Canons of Dort or the London Confession, they were operating out of a theology shaped by this kind of tradition. Así que cuando escribieron esas grandes confesiones como la de Westminster o los cánones de Dort, ellos estaban operando en su teología a través de estos supuestos metafísicos. So we would make a big mistake if we dismissed all this as simply Roman Catholic. Así que nosotros cometeríamos un grave error si simplemente desecháramos todo esto diciendo, son cosas del catolicismo romano. We need to be Catholic without being Roman. Necesitamos ser católicos sin ser romanos. The Roman Church started at the time of the Reformation. The Roman Church. The Roman Church started at the time. The Roman Church as Roman Church started at the time of the Reformation. La iglesia romana como tal comenzó en el tiempo de la Reforma. They like to claim everything that happened before the Reformation. Ellos quieren reivindicar la idea de que la iglesia romana había comenzado antes. But the Reformers claimed to be more Catholic than Rome. Pero de hecho los reformadores afirmaban que ellos eran más católicos que los romanos. Within the Roman Church, there were those who followed the Augustinian Thomist tradition, Dentro de la iglesia romana había quienes seguían esta síntesis de Agustín y Aquino, and there were those who went against it. y había aquellos que estaban en contra. And the same happened in Protestantism. Lo mismo pasó en el protestantismo. And this is why it's so complicated. Esa es la razón por la que esto se vuelve tan complicado, So we have to study history to untangle this. porque hay que estudiar la historia para poder desenrollar todo esto. After the death of Thomas in 1274, Después de la muerte de Aquino en 1274, a growing controversy within the church broke out. surgió una gran controversia en la iglesia. And the faith and reason synthesis began to break down. Y esa síntesis entre la fe y la razón comenzó a tener un quiebre. There was a movement called the Via Moderna. Se dio un movimiento que se llamó la Vía Moderna. And it was a movement that was nominalist and tended to pit reason against faith. Un movimiento que era nominalista y que tendía a contraponer la fe y la razón. And this movement went on through the Reformation into the Enlightenment. Este movimiento de la Vía Moderna continuó a través de la Reforma hasta llegar a la Ilustración. What we call modern philosophy, beginning with Descartes, Y lo que nosotros conocemos como la filosofía moderna, comenzando con Descartes, was really the triumph of late modern scholasticism
fue en realidad el triunfo del escolasticismo moderno tardío. Sorry, I should have said late medieval scholasticism. Más bien el escolasticismo medieval tardío. Over the Augustinian Thomist tradition. Sobre esa tradición agustiniana y tomista. So the Enlightenment was anti-Platonist. Así que la Ilustración llegó a ser antiplatonista. It was pro-naturalism. Era más bien pronaturalista. And so it recovered the ancient naturalism of Democritus and Lucretius. Y recuperó ese naturalismo tan antiguo como de Lucrecio y Demócrito. The Enlightenment tried to say that it was all about science, La Ilustración intentó decir que todo se trataba de la ciencia, but it was really rejecting the true foundations of science. pero lo que hizo en realidad fue rechazar los verdaderos fundamentos de la ciencia. So the Enlightenment rejects the first 3 points of Platonism: anti-materialism, anti-nominalism, and anti-mechanism. La Ilustración rechaza los primeros 3 puntos que veíamos del platonismo: el antimaterialismo, el antinominalismo y el Materialism, nominalism, and materialism, nominalism, and mechanism. antimecanicismo. Yeah. So the Newtonian worldview was mechanistic. La cosmovisión newtoniana, por ejemplo, era mecanicista. Now, after the Enlightenment came the 19th and 20th centuries. Después de la Ilustración encontramos los siglos XIX y XX. And from David Hume on, the Enlightenment embraced skepticism. Y desde David Hume en adelante, lo que pasó fue que la Ilustración abrazó el escepticismo. And by the dawn of the 20th century, Nietzsche was teaching relativism. Y al final del siglo XX, Nietzsche estaba enseñando el relativismo. So what I want to argue is that the rise of modernity is a progressive rejection of Christian Platonism. Así que lo que quiero argumentar es que el auge de la modernidad fue el rechazo de este platonismo cristiano. And remember, by Christian Platonism, what we mean is Augustinianism. Y con esto de platonismo cristiano, a lo que me estoy refiriendo es al agustinianismo. And don't forget that Augustine was the favorite church father of Calvin. Y no olviden, por favor, que Agustín fue el padre de la iglesia que Calvino apropió más. And I just want to add one point to this. Y quisiera agregar un punto más aquí. My books have been criticized for using this phrase, Christian Platonism. Mis libros han sido criticados por utilizar esa frase, el platonismo cristiano. But Christian Platonism just does not mean the kind of Platonism that developed outside of the church after Augustine. Pero con platonismo cristiano, yo no me estoy refiriendo al platonismo que se dio fuera de la tradición cristiana y fuera de Agustín. In the Renaissance, there was a revival of Platonism, En el Renacimiento hubo, en efecto, un avivamiento del platonismo, but it was not the Platonism of the Augustinian Thomist tradition. pero ese platonismo no fue el de la tradición agustiniana. And it's very famous for being pantheistic. Y ese platonismo ha sido muy conocido por ser panteísta. So sometimes when people hear the word Platonism, that's what they think of. Así que algunas veces, cuando las personas escuchan la frase platonismo, están pensando en eso. So perhaps we could just use the term Christian metaphysics. Quizás podríamos utilizar tan solo el término metafísica cristiana. Okay, I think it's time for a break. Creo que hemos llegado a un tiempo de descanso.